Revelado, el increíble viaje de un inmigrante roto que transformó su vida y construyó un imperio. Miguel siempre recordará el momento en que cruzó la frontera, su corazón latiendo con la fuerza del deseo. Proveniente de un pequeño pueblo en México, donde el sol abrasa la tierra y las manos de su familia han trabajado arduamente en el campo durante generaciones, su mirada serena guardaba un sueño grande: conquistar el sueño americano. En su pueblo el viento traía el aroma de tortillas recién hechas y el ritmo del mariachi llenaba las calles, recordándole que lo que dejaba atrás era tan valioso como la promesa de lo que podría llegar. Al llegar a Estados Unidos, la mano abierta con la que fue recibido pronto se convirtió en un estruendo de miradas desconfiadas. Su primer trabajo en una construcción fue agotador, el salario escaso, pero con cada ladrillo que levantaba, Miguel sentía el peso de unos sueños familiares respaldándolos. En su pecho la lucha por demostrar que, aunque era un inmigrante, merecía un lugar en esta nueva tierra. Los prejuicios como flechas lo hirieron, y las noches de soledad llenaron su ser. Aquel espíritu esperanzador se sentía cada vez más roto. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a establecer lazos con otros inmigrantes. Compartían historias, risas y cafés humeantes durante las escasas pausas que la jornada les otorgaba. Con el tiempo, esos breves momentos se convirtieron en corazones palpitantes de solidaridad. Un cálido abrazo en la distancia. Pero cada vez que escuchaba la voz de su madre del otro lado de la línea, ese nudo de incertidumbre en su corazón se volvía más intenso. La ambición lo llamaba, y a la vez, el deber hacia su familia lo mantenía en el suelo. Hasta dónde debería llegar en su búsqueda, la vida le ofreció una oportunidad inesperada. Una propuesta para abrir su propio negocio apareció, llena de promesas de éxito, pero Miguel enfrentaba un gran dilema: dejar todo atrás o seguir avanzando. Con cada pensamiento su corazón se debatía entre el miedo y la emoción. ¿Podría realmente hacerlo? Sin embargo, la risa de su madre y los ojos brillantes de sus hermanos lo mantenían firme a sus raíces. Buscando respuestas, Miguel caminaba por el vecindario, observando las luces encendidas, los gritos de alegría en las cenas familiares y dándose cuenta de que su éxito no solo dependería de él, sino de toda la comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidió que sería un pilar para otros soñadores de su comunidad, ofreciendo su mano y compartiendo recursos, mientras luchaba por construir su propio imperio. Y así, en el día de la gran inauguración de su negocio, la emoción lo envolvió. Su viaje, lleno de dolor y resistencia, había llegado a un punto culminante, pero en el aire flotaba una pregunta: ¿podría seguir su camino hacia el éxito sin olvidar a quienes lo hicieron posible? La respuesta latía entre las luces de su barrio y entre cada rayo de sol que iluminaba su vida. ¿Qué sorpresas le deparará el destino a este joven inmigrante? El día de la inauguración llegó, y el sol brillaba intensamente, como un augurio de lo que estaba por venir. Miguel vestía una camisa nueva, planchada con esmero, y su sonrisa iluminaba el rostro del barrio. Estaba rodeado de amigos, familiares y aquellos que había conocido en su camino. Todos habían respondido a su invitación, cada uno trayendo consigo una parte de esa esperanza compartida que él había sentido al llegar. Cuando las puertas se abrieron, el aire se llenó del aroma familiar de tacos y tamales, cortesía de Ana, una cocinera amiga de su madre. La música de un grupo local resonaba en las calles, atrayendo a los vecinos con un murmullo alegre. Miguel respiraba profundo mientras los visitantes entraban, cada uno llevando consigo su propia historia, sus propias luchas y sueños. Esto es más que un negocio, es un hogar para todos nosotros, pensó. Con cada rostro sonriente que pasaba por su lado, Miguel sentía que no solo estaba inaugurando un lugar, estaba creando un espacio de pertenencia y comunidad. Sin embargo, una voz en su interior no dejaba de recordarle su mayor miedo: ¿y si no puedes mantenerlo, Miguel? ¿Y si fallas? A medida que la tarde avanzaba, se acercó a los micrófonos para dar unas palabras de agradecimiento. Miró a su audiencia, sintiendo el peso de su legado personal y familiar. Gracias por estar aquí, por compartir este momento, comenzó. Este sueño es nuestro. Es un reflejo de nuestras raíces, de nuestra lucha.
Juntos seguiremos adelante. El aplauso resonó, y por un instante, Miguel se sintió invencible. Las sonrisas en las caras de su comunidad le dieron una fuerza renovada. Pero en el fondo de su corazón, la duda seguía acechando. A medida que la noche caía, algunos amigos comenzaron a compartir anécdotas de sus propias luchas, de cómo habían llegado a este país buscando lo mismo que él. Sus historias resonaban en su alma, recordándole que la unidad era su mayor fortaleza. Sin embargo, mientras las luces parpadeaban y la música continuaba, Miguel sintió que algo lo mantenía alerta. Cada negocio que había visto fracasar a su alrededor, cada historia de angustia por la falta de recursos, lo hizo reflexionar. ¿Podría realmente resistir la presión de ser un líder? ¿Y qué pasaría si al intentar levantarse, terminaba fallando también a aquellos que confiaban en él? Mientras la celebración continuaba, Miguel se escabulló al baño. Allí, frente al espejo, se miró a sí mismo y se preguntó si estaba listo para lo que venía. El reflejo de sus ojos mostraba tanto miedo como determinación. La pregunta que temía no se iba de su mente: ¿qué pasará cuando enfrente el primer obstáculo? Al salir del baño, sintió el pulso del lugar. La gente reía, bailaba y compartía. Esa energía estaba viva y vibrante y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que podía ser el artífice de su destino. Pero justo en ese instante su teléfono vibró. Era un mensaje que lo congeló: Miguel, tenemos que hablar. Hay algo importante que debes saber sobre el negocio. La incertidumbre creció en su pecho. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Era una buena noticia o un mal presagio? Con el corazón acelerado, se volvió hacia la multitud y pensó en su familia, sus amigos y todos los sueños que compartían. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba? Mientras avanzaba hacia la salida, una sombra de inquietud oscureció sus pensamientos. La gran revelación estaba al caer que le esperaba realmente en este nuevo capítulo de su vida. Miguel tomó aire antes de abrir la puerta y regresar al bullicio de la celebración. La música, las risas y el aroma de la comida lo envolvían, pero esa notificación había dejado una mella profunda. Caminó hacia la esquina del local, donde la luz del neón revelaba las sonrisas de sus amigos, pero había un nudo en su estómago que lo mantenía alerta. Es solo un mensaje, se dijo a sí mismo, intentando disipar la nube de preocupación. Pero sabía que no podían ser palabras al azar. ¿Qué tan importante podía ser para que su contacto se diera el tiempo en un día como este? Mientras trataba de centrarse en la fiesta, su mente viajaba por caminos oscuros. Recuerdos del pasado afloraron, fracasos, familias que habían luchado y otros que habían entregado su esfuerzo sin recibir nada a cambio. No puedo ser otro más, pensó, no puedo dejar que esto termine mal. Decidió que era hora de despejarse. Saliendo al exterior, el aire fresco lo golpeó. Se sentó en un banco cercano, rodeado de los murmullos distantes de la fiesta. Allí, mientras la luz de las estrellas titilaba sobre él, sacó el móvil con manos temblorosas. Con un toque abrió la conversación y leyó el mensaje nuevamente: Miguel, necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre el negocio. ¿Qué será? La ansiedad se apoderó de él. En ese momento, la visión de su local, el símbolo de su arduo esfuerzo, se tornó en algo frágil. Cada reto le había enseñado a ser fuerte, pero eso no significaba que la preocupación no lo invadiera. El silencio de la noche se volvió ensordecedor. De repente el mensaje sonó nuevamente: ¿estás bien? Es algo que no podemos ignorar. Respiró hondo y decidió que era momento de conocer la verdad. Se puso de pie, se encaminó de vuelta al local y buscó a su amigo Javier, uno de los pocos en los que realmente confiaba. Cuando lo encontró, Javier tenía una expresión preocupada en su rostro. ¿Te pasa algo, Miguel?, preguntó Javier al ver la seriedad en su mirada. Mira, acabo de recibir un mensaje, parece que hay algo detrás de nuestra nueva ubicación. No sé si se trata de una amenaza o simplemente un malentendido, pero tengo que saberlo. Javier frunció el ceño. ¿Puedo ayudarte a averiguarlo? ¿Sabes de dónde viene? No, pero lo descubriré, respondió Miguel con determinación. En ese momento su actitud cambió, la fuerza de la comunidad, la esperanza de su prometedor comienzo, todo se convirtió en un impulso para enfrentar lo que se venía. Ambos comenzaron a hacer algunas llamadas, investigando y buscando pistas, contactando a otros comerciantes del barrio. Con cada respuesta, la intriga crecía, pero también la sensación de que quizás estaban enfrentando algo más grande de lo que habían imaginado.
Lo que estamos descubriendo es desconcertante, dijo Javier, frunciendo el ceño. Alguien está comprando propiedades en esta zona. No es solo nuestro negocio. Es todo el vecindario. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué quieren? ¿Desalojar a la comunidad? No podemos permitir que eso suceda. No podemos dejar que esto nos rompa. No permitiremos que nos quiten lo que hemos construido, Miguel. Juntos somos más fuertes, afirmó Javier. Miguel sintió el fuego de la lucha florecer dentro de él. Entonces hagámoslo. Necesitamos unir a todos. No podemos dejar que nos arrastren. Nuestra historia no termina aquí. Mientras ambos amigos tramaban su estrategia, en el fondo de su corazón, Miguel sabía que esto sería solo el inicio de una batalla. Con un cíngulo de determinación apretando su pecho, dio un paso firme hacia adelante. La verdad sería revelada, y no sabía si lo que encontraría lo cambiaría todo. Pero una cosa era clara, se prepararía para lo que viniera, y saldría adelante. La noche estaba lejos de terminar, y con cada decisión que tomaban, el futuro de su comunidad pendía de un hilo. Pero Miguel estaba listo para luchar. ¿Sería esa lucha la clave para garantizar el futuro que anhelaban, o podría ser su perdición? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. El aire se llenó de una mezcla de incertidumbre y determinación mientras Miguel y Javier recorrían el barrio en busca de apoyo. La sensación de urgencia los acompañaba, cada paso resonaba en el pavimento, una sinfonía de resistencia. La comunidad había prosperado gracias al esfuerzo colectivo, y no dejarían que todo se viniera abajo sin luchar. Necesitamos reunir a todos en la plaza, sugirió Javier, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y coraje. Si esto afecta a todos, debemos mostrarles que no estamos solos. Miguel asintió, la determinación brillaba en sus ojos. A medida que pasaban por las calles de su vecindario, las luces parpadeantes de los negocios familiares llenaban el ambiente con un aire acogedor. Pero ahora, esa calidez se veía amenazada. Recordó las noches en que la plaza estaba llena de risas y charlas, donde cada vecino era parte de una historia compartida. Realizaron una serie de llamadas y correos, esperando que la noticia se propagara como un rayo. Hoy a las 8 en la plaza, repetían. Las horas parecían alargarse, pero el compromiso de luchar por lo que amaban les llenaba de energía. Cuando finalmente llegó la hora, Miguel se plantó en el centro de la plaza, rodeado por rostros familiares. Contó con la presencia de personas de todas las edades, ancianos que recordarían tiempos difíciles, padres que habían entregado todo por sus hijos, jóvenes llenos de sueños. Al ver sus miradas, sintió que el peso del mundo se volvía más liviano. Gracias por estar aquí, comenzó Miguel, su voz era un hilo cargado de emoción. Estamos enfrentando una amenaza que podría destruir lo que hemos construido juntos. No solo se trata de nuestro negocio, sino de nuestro hogar, de nuestra comunidad. Los murmullos de preocupación se elevaron entre la multitud, pero Miguel lo notó, también había fuerza. Tenemos que actuar. Necesitamos unirnos, demostrar que no seremos ignorados. Es hora de pelear por lo que es nuestro. Javier tomó la palabra, añadiendo, no estamos solos en esto. Hay muchos otros comerciantes en el barrio que también están preocupados. Si todos, cerca de 30 negocios, nos unimos, podremos ser más fuertes que cualquier amenaza externa. Nuestra unión es nuestra fuerza. El clamor de apoyo creció, y las manos comenzaron a levantarse en señal de aprobación. Miguel sintió su corazón latir más fuerte. Había algo hermoso en la unidad, se sentía como una familia resurgiendo, lista para enfrentar lo que se avecinaba, pero mientras la energía crecía, una figura apareció al borde de la plaza, un hombre desconocido, vestido de traje, que observaba desde la distancia. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Instintivamente la multitud se silenciaba, el aire se volvió tenso. ¿Quién es?, murmuró alguien al lado de Miguel. Lo averiguaré, respondió, su voz era un eco de determinación. Se acercó al hombre con pasos firmes. Las miradas concentradas sobre él le daban fuerzas, pero también temores. El desconocido sonrió gélidamente, como si ya supiera lo que Miguel iba a preguntar. Vengo de parte de un grupo inversor, dijo con un tono arrogante. Estamos aquí para hablar sobre su propiedad. Miguel sintió que todo su esfuerzo podía colapsar en un instante. ¿Qué quieren de nosotros?, inquirió, su voz temblaba entre la ansiedad y la indignación.
El hombre se rió suavemente, más de lo que ustedes imaginan. Esta comunidad es un lugar dorado, y nuestra intención es hacer algo más grande. Cuando esas palabras flotaron en el aire, una sombra de preocupación envolvió la plaza. Miguel sintió que la batalla había comenzado, pero la verdadera guerra podría estar lejos de terminar. Como luchar contra una amenaza que no solo era física, sino que también se alimentaba de ambición, la respuesta y su futuro estaban colgados por un hilo. Antonio, el anciano del barrio, alzó la mano. Lo que hemos construido no se mide en dinero, dijo en voz baja, pero firme, se mide en unión. No vamos a dejar que se lo lleven sin luchar. Miguel miró a su alrededor, esos rostros que esa noche se unían. Todo había cambiado en un instante y sintió que la esperanza florecía nuevamente. Pero lo que restaba de esta historia, y el desenlace de su lucha, aún estaba por descubrirse. La tensión en la plaza se volvió palpable. Miguel sintió que el aire se cargaba de un peso insoportable, las miradas de sus vecinos atravesaban como dardos. Los murmullos se transformaron en un murmullo ensordecedor, lleno de temores y esperanzas entremezcladas. Sin embargo, un destello de decisión iluminó la mirada de Miguel. Escuchen, comenzó, levantando la voz por encima del clamor. No podemos permitir que un grupo de extraños decida nuestro destino. Nuestra comunidad es nuestra vida. ¿Qué somos sin nuestros hogares? Sin nuestros sueños. Los rostros antes preocupados se comenzaron a iluminar con el mismo destello de resolutivo fuego. Las manos se entrelazaron, y una ola de concordia se extendió entre las filas. Javier, viéndolo, se unió. Cada uno de nosotros tiene una historia aquí. Recuerden esa vez en la que juntos organizamos la feria de la comunidad, cuando el hijo de Rosa ganó el torneo de fútbol. Estas memorias son más que recuerdos, son la esencia de lo que somos. Exacto. Exclamó un anciano con voz temblorosa. No vamos a ceder. Esta tierra nos pertenece. Y si hay que luchar, lo haremos juntos. El desconocido, que había estado observando con cierta malicia, dio un paso adelante. Puedo ofrecerles mucho más de lo que jamás soñaron, replicó, intentando romper la unidad que se estaba formando. Miguel, sin vacilar, replicó con firmeza, ¿y a qué precio? ¿Acaso se trata de un intercambio de nuestros recuerdos por unos billetes? Nunca seremos felices en un lugar que no nos pertenece. Queremos construir, no destruir. Las palabras de Miguel resonaron como una heroicidad, y la multitud estalló en vítores. La plaza vibraba, y el sonido de la comunidad unida anclaba su esencia. Los comerciantes empezaron a compartir sus propias historias, sus lágrimas y risas derramadas en esos espacios que ahora eran amenazados, pero el hombre de traje no se rendiría tan fácilmente. Puedo hacerles una oferta. Destruiré sus sueños o los transformaré en un legado que ni siquiera se imaginan. Solo háganlo ahora, y lo tendré todo listo para ustedes. Miguel sintió que un escalofrío recorría su espalda. No necesitamos su legado, afirmó contundente. Nosotros somos nuestra propia historia y la construiremos a nuestro modo, con nuestras manos y corazones. Justo en ese instante, una voz del fondo emergió. Era Clara, la madre de Miguel. Quiero que sepan que este lugar fue nuestro refugio, nuestro hogar. No es solo un par de ladrillos, es nuestra vida. Y al igual que cada uno de ustedes, estoy lista para pelear. Sus palabras resonaron en el aire, y un sentimiento poderoso se apoderó de la multitud. Las preocupaciones comenzaron a desvanecerse y en su lugar nació una llama de esperanza y unidad. Miguel parecía ver a su madre en el centro de esa plaza, iluminada, y sintió que su corazón latía con fuerza. Si estamos juntos, somos imparables, gritó. Si ellos quieren guerra, entonces estamos listos para pelear por lo que es nuestro. Pero tan pronto como Miguel terminó su frase, un estruendo mecánico resonó a lo lejos. Un gran vehículo se aproximaba hacia la plaza, sus luces intensas iluminaban las caras atentas de la multitud. Un escalofrío recorrió a la comunidad. ¿Quiénes son ahora?, preguntó Javier, inquieto. El desconocido sonrió como si supiera algo que ellos no. La oscuridad se hizo presente y el sentido de urgencia volvió a llenar el aire. Miguel sintió el frío que le subía por la espalda, preguntándose qué nuevas amenazas se cernían sobre ellos, porque en ese instante comprendió que la lucha apenas había comenzado. ¿Qué harían cuando la verdad detrás de aquel grupo inversor saliera a la luz? El futuro de su hogar estaba más en peligro de lo que imaginaban, y pronto tendrían que enfrentarse a decisiones que podrían cambiarlo todo. El rugido del motor se intensificaba,
y el gran vehículo tomó forma a medida que se acercaba. Miguel pudo distinguirlo, un camión de seguridad, cubierto de logotipos de la empresa que amenazaba su hogar. Un repentino silencio cayó sobre la plaza, como si el aire mismo quisiera contener la respiración. Rostros expectantes se giraron hacia el hombre de traje, quien mantenía su sonrisa con malicia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó un joven, su voz temblando mientras se aferraba a la mano de su madre. Estamos aquí para facilitar un acuerdo, contestó el desconocido, su tono suave pero cargado de veneno. No tienen que luchar. Dejen de lado las emociones. Hay opciones aquí viables. Miguel sintió que una ola de indignación lo invadía. ¿Opciones? Las palabras revoloteaban en su mente. ¿A qué costo? No necesitamos su dinero ni sus propiedades ilusorias, gritó Miguel, su voz resonando como un eco en la plaza. Lo que tenemos no se puede comprar con billetes. Nuestras raíces están aquí. Las manos de sus vecinos apretaban con fuerza las suyas, como si fueran una extensión de su determinación. Pero al mirar a su alrededor, Miguel pudo ver que no todos compartían su valentía, la indecisión comenzaba a dibujarse en algunos rostros. La duda, ese enemigo silencioso, coqueteaba con la esperanza que habían construido. Esto es más que una amenaza económica, es un ataque a nuestras almas, comentó Clara, alzando su voz. No se trata solo de un terreno, se trata de nuestros hijos, de sus sueños. Estamos dispuestos a dejar que otros decidan nuestro futuro. La multitud comenzó a murmurar, y Miguel pudo ver cómo algunos se estremecían al escuchar las palabras de su madre. Clara siempre había sido su faro, la luz en los momentos oscuros. Pero esa luz también traía consigo un peso, una responsabilidad que Miguel sentía en su pecho. Estaba claro, la lucha no sería solo por el presente, sino por el legado que dejarían. Mientras el hombre de traje observaba la escena, sus labios se curvaron en una sonrisa sardónica. Si prefieren ignorar la oferta, la vida en esta plaza cambiará. No se olviden de que el tiempo no juega a favor de los débiles. Con cada frase, la tensión crecía. Las palabras caían pesadas como piedras. Miguel dio un paso hacia adelante, decidido. El miedo que antes había sentido se transformó en fuerza. No seremos débiles, insistió. Nosotros somos la voz de nuestra comunidad. Si caemos, caemos juntos. Pero no daremos un paso atrás. Aquello encendió el espíritu de la plaza. Algunos comenzaron a aplaudir, devolviendo la energía que él les ofrecía. Al escuchar los claps a su alrededor, Miguel sintió como la incertidumbre se desvanecía, reemplazada por un aire de desafío. La voz del hombre de traje volvió a resonar. Entonces se preparen, abandonen la plaza ahora, o enfréntense a lo que vendrá. Nadie podrá protegerlos. Las palabras amenazadoras colgaron en el aire, y Miguel se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. En sus manos cargaba el destino de su hogar, de su historia. Miró a su madre, luego a la multitud. Era el momento. ¿Vamos a dejar que nos arrebaten nuestras vidas o vamos a levantarnos y luchar?, preguntó con fervor. El grito de unión retumbó con fuerza, luchar. Pero en medio de esa euforia, una sombra cruzó el rostro del hombre de traje. Sus ojos eran lo más oscuro que Miguel había visto, y de repente, una pregunta lo atormentó: ¿qué estarían dispuestos a hacer ellos para destruir su hogar? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el sonido de sirenas interrumpió la escena. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar la plaza. Miguel se sintió helar. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué está pasando?, murmuró Javier, mirando al resto con preocupación. Las sirenas se acercaron rápidamente, y el temor regresó como un viejo conocido, acurrucándose en el estómago de todos. Lo que habían empezado como un reclamo se estaba convirtiendo en una batalla real. Las decisiones se afilaban, y el peso de la verdad caía sobre ellos, cada segundo contaba, y una pregunta resonó en su mente con fuerza: ¿realmente estaban listos para enfrentarse al verdadero enemigo? Mientras el sonido del rescate se intensificaba, Miguel sintió que el tiempo se estaba agotando. Las luces parpadeantes invadían la plaza, haciendo que su futuro pendiera de un hilo. ¿Qué decidirán entonces? Las sirenas resonaban como el lamento de una comunidad a la que se le arrebataban esperanzas. Miguel contuvo la respiración, observando cómo los policías, con sus uniformes azules y rostros imperturbables, descendían del vehículo.
Sentía que cada segundo que pasaba era una oportunidad, una opción que se desvanecía ante el miedo palpable que saturaba la plaza. No retrocedan, gritó Miguel, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Estamos aquí por lo que es nuestro. No permitiremos que nadie nos lo quite. Las palabras se escurrieron entre los murmullos de la multitud. Muchos mostraban rostros de determinación, pero otros empezaban a desilusionarse, los ojos llenos de dudas. Una mujer, a su lado, comenzó a llorar. Su pequeño la miraba, incapaz de entender la gravedad de la situación. Miguel sintió una punzada en el estómago. ¿Acaso quería que su hijo viviera en un lugar en donde la esperanza se marchitaba? El hombre de traje se acercó a los oficiales, hablando en voz baja. Miguel no podía escuchar, pero podía intuir que estaban coordinando una estrategia. Y en ese momento, la rabia creció en su interior. ¿Qué derecho tenían ellos para aterrorizarlos? El pensamiento de su madre y su lucha por construir un hogar sólido era más fuerte que el peso del miedo. Miren, gritó Clara, señalando hacia la lejanía. El pueblo viene. La gente nos apoya. Y efectivamente ahí estaban, otros vecinos, amigos, familias que habían participado en protestas, todos atrayendo la luz de la esperanza con sus carteles. Algunos llevaban pancartas que decían defendamos nuestra tierra, otros gritaban estamos con ustedes. Miguel sintió que una chispa encendía su espíritu. Así se habla, exclamó animado. Esta no es solo nuestra lucha, es la lucha de todos. Unidos somos más fuertes. Mientras la multitud respondía al unísono, las luces de los coches de policía empezaron a titilar, y las sirenas se silenciaron por un momento. Miguel vio que los oficiales se agruparon, observando cómo las voces de un pueblo resurgían con fuerza. ¿Acaso aquello podría ser el principio de un cambio en la balanza? Sin embargo, el hombre de traje, con su sonrisa fría, levantó la mano. Si insisten en seguir por este camino, dijo, mirando a la multitud con desdén, no se quejen cuando las consecuencias caigan sobre ustedes. A menudo, la resistencia trae consigo un alto precio. Miguel, sintiendo que su sangre burbujeaba de indignación, avanzó un paso. El verdadero precio sería entregar nuestra dignidad. ¿Acaso les tenemos miedo? No. Estamos listos para asumir el costo de defender lo que es nuestro. Un grito de aliento surcó la plaza, una ola que crecía con cada palabra. Pero incluso con la energía renovada, el eco de la advertencia calaba hondo. El hombre de traje no era el único. Entre los policías uno de ellos comenzó a avanzar, un rostro familiar, un antiguo compañero de Miguel. Era Luis, quien había crecido en el barrio y siempre había estado del lado de la justicia. Sin embargo, ahora estaba en el bando opuesto, y Miguel sintió un golpe en su corazón. La traición reseñaba la brutal realidad de todo lo que estaban enfrentando. Luis murmuró sintiendo una mezcla de tristeza y desafío. ¿En qué lado estás realmente? Pero antes de que pudiera continuar, Luis sostuvo su mirada, el conflicto en sus ojos era palpable. No vine aquí para hacer daño, pero tengo órdenes. El sonido de los murmullos en la plaza comenzaba a decaer a medida que la tensión volvía a crecer. Miguel sabía que el tiempo se agotaba y que la próxima decisión podría marcar el rumbo de sus vidas. Vamos a luchar, insistió Miguel, el clamor de su voz resonando contra la indiferencia. Sin embargo, las sombras del miedo empezaban a cerrar el espacio. La decisión estaba a punto de ser tomada, y el eco de la lucha aún reverberaba. Cuando Miguel giró la cabeza, vio que el camión de seguridad comenzaba a abrir sus puertas. La niebla de lo desconocido se acercaba. ¿Quién saldría de allí y qué vendría después? Todo era incierto, pero una pregunta lo atormentaba: ¿sería Luis el nuevo aliado que necesitaban, o un enemigo más en este oscuro camino? El aire en la plaza se tornó denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban fijos en el camión que se abría lentamente, revelando una oscuridad inquietante. Miguel sentía que un escalofrío le recorría la espalda mientras contenía el aliento. ¿Quiénes serían los que saldrían de ahí y qué intenciones traerían consigo? De pronto, un grupo de hombres descendió del vehículo. Eran agentes que Miguel reconoció como parte de la fuerza del orden, pero sus rostros mostraban un aire cansado, como si cargar con la autoridad por la que habían trabajado tanto se hubiera vuelto una carga. Miguel observó que entre ellos estaba Pedro, un antiguo compañero de la escuela, conocido por su valentía y sentido de la justicia,
pero que ahora parecía atrapado en la niebla del miedo. Pedro, gritó Miguel, su voz vibrante de emoción. No estás solo, hermano. Estamos aquí por lo que es justo. Las palabras resonaron en el aire. Pedro levantó la vista, sus ojos emanan confusión y tristeza. La mirada de Miguel imploraba y necesitaba respuesta. Pedro intercambió un gesto furtivo con Luis, y eso fue suficiente para que Miguel sintiera que la lucha estaba más allá de justificaciones o lealtades. Era un llamado a la humanidad compartida. ¿Por qué lo hacen?, preguntó Pedro, casi como si sus palabras fueran una súplica. ¿Por qué se enfrentan a su propia gente? Porque tenemos que defenderlo, respondió Luis. No hay otra opción. El murmullo en la multitud comenzó a crecer. Algunos gritos de aliento surgieron como una ola, otros murmullos de desconfianza resonaban en la plaza. La tensión se sentía en el aire, como un hilo a punto de romperse. Unidos podemos cambiar esto, insistió Miguel, mientras su corazón latía con fuerza. Si podemos derribar este miedo, podemos ganar. El pueblo es más fuerte que cualquiera de ellos. Detrás de él, Clara, llena de determinación, levantó su pancarta. Era un símbolo de lucha y esperanza que comenzó a ser replicado por otros. Lo que había comenzado como un susurro titubeante ahora se convertía en un grito colectivo. Defendamos nuestra tierra, resonaba entre los rostros que se llenaban de fuego. Sin embargo, la voz del hombre de traje interrumpió de nuevo, dura como el acero. No les engañen, esto solo traerá caos. El desorden solo alimenta la violencia. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo había encendido una llama que no podría ser extinguida fácilmente. Miguel percibió que en los ojos de sus antiguos amigos había una batalla interna, un tira y afloja entre las órdenes y la solidaridad. Aquí no solo se trataba de ellos, era un acto de resistencia que unía a todos, independientemente del camino que habían elegido hasta ese momento. Pedro, recuerda quién eres, murmuró Miguel, haciendo un último intento por apelar a su humanidad. No dejes que el uniforme defina tu valor. Eres más que eso. Necesitamos tu fuerza, tu voz. La mirada de Pedro se debilitó lentamente y un pequeño cambio en su expresión lo reveló. Una pizca de esperanza brotó en su interior, aunque luchaba por contenerla. Miguel sentía que el momento crucial se aproximaba, una decisión inminente que podría cambiar su destino. De repente, un sonido ensordecedor rompió la tensión. Unos ruidos de disparos en el aire y gritos de pánico se elevaron, sacudieron la plaza y dividieron la multitud en un instante. «Cúbranse», gritó Luis, pero la confusión era palpable. El caos se desató y muchos comenzaron a correr en diferentes direcciones. El corazón de Miguel se detuvo un momento. ¿Qué estaba pasando? La alarmante realidad los confrontaba de nuevo, y la lucha se volvía incierta. Entre el tumulto un nuevo dilema surgió en su mente: debía seguir luchando en medio del desorden, o buscar seguridad para su hijo, para Clara. Mientras la multitud se dispersaba, Miguel sintió la presión del tiempo apremiante. La vida en esos instantes parecía valerse de un hilo, y su próximo paso definiría la dirección de todos. Lo seguiría enfrentando a los oficiales, desafiando la inminente represión, o se guardaría en la oscuridad, apagando su lucha por dentro. Cada decisión que tomara ahora sería crucial. Cuando los ecos del miedo comenzaron a instalarse, Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso del sentido de comunidad que los había unido. Pero podría sostenerse en eso mientras las balas retumbaban en el aire. Cuando el humo comenzó a disiparse, una sombra emergió entre la confusión, un rostro familiar que nadie esperaba ver. ¿Sería un amigo o un enemigo? La esperanza y el peligro ya estaban entrelazados, dispuestos a reescribir su destino. El polvo comenzaba a asentarse y Miguel entrecerró los ojos, tratando de enfocarse en la figura que avanzaba hacia él. Era difícil distinguir entre el caos y la confusión, pero conforme la sombra se acercaba, su corazón latía más rápido. Cuando finalmente pudo ver el rostro, la mezcla de alivio y temor lo invadió. «Alma», exclamó, reconociendo a su hermana. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. No la había visto desde que ella había dejado su hogar para buscar una vida mejor. Pero aquí estaba, de pie en medio de esta tormenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, la preocupación cruzando su rostro. «Es peligroso. Deberías irte». «Escuché que algo iba a pasar». «No podía quedarme de brazos cruzados», respondió Alma, empujando una inquietud con su tono decidido.
Tú siempre has sido el fuerte, el que lucha. Te necesito. Miguel sintió que el peso de la responsabilidad se abalanzaba sobre sus hombros. Su vida había cambiado drásticamente desde que Alma se fue en busca de un futuro, uno que él había deseado para ella. Ahora las circunstancias los habían reunido en este instante de incertidumbre. Hay disparos, Alma. La gente está asustada. No sé si podemos. Miguel, escúchame, interrumpió Alma, y su mirada ardía con una determinación que Miguel casi había olvidado. No es solo miedo. Es lucha. La gente necesita ver que no están solos, que tienen a alguien que se opone a este sistema. Si huyes, si te escondes, ¿qué mensaje mandarás? Las palabras de Alma resonaron en él como un eco familiar. Era la misma voz que había guiado sus pasos en la infancia, y ahora era una voz de desafío, una chispa en medio de la oscuridad. ¿Y si me atrapan?, cuestionó Miguel, agachando la cabeza por un momento sin poder soportar la idea de arriesgar su vida y la de su familia. Pero allá en la colonia, había vidas en juego que no podían perderse. Entonces luchamos. No somos solo dos, hermano. Somos miles, dijo Alma con fervor, sus ojos brillaban mientras hablaba, podemos hacer que escuchen nuestras voces, que tomen en cuenta nuestro dolor. Pero necesitamos tu fuerza. Miguel miró a su alrededor. Los rostros llenos de miedo y determinación giraban en su mente. Todos tenían miedo, sí, pero al mismo tiempo había una llama encendida en sus corazones, una voluntad de luchar por lo que era justo. Si alguien podía corroborar esa valentía, era él, tomando una decisión. Miguel surgió de su breve duda. Vamos entonces. Mostremos a todos que la esperanza no se apaga, gritó, y el eco de su voz encontró resonancia en la multitud, que lentamente empezaba a reagruparse de nuevo. El ruido del pánico aún se escuchaba, pero ahora había un nuevo clamor de unidad. Los letreros se levantaban de nuevo, las palabras de lucha comenzaban a fluir en sus corazones. Miguel y Alma se unieron a la ola de personas que regresaban a la plaza, cada paso empoderando a otros con su valentía. Las balas habían sonado, pero la comunidad había respondido con un grito de esperanza. Juntos Miguel y Alma se sintieron monumentales, una parte de algo más grande que ellos mismos. Pero en medio de su gran determinación se asomaba una verdadera realidad. La lucha solamente había comenzado. Sin embargo, al final de la plaza, un grupo de agentes comenzaba a avanzar de nuevo, más decidido y violento. La tensión crecía a cada segundo, y en los ojos de Miguel se reflejó el miedo, pero también la renacida esperanza. ¿Estamos listos para lo que viene? Alma le preguntó mientras todos a su alrededor se preparaban para un desenlace incierto, pero cuando Miguel estaba a punto de responder, el sonido de un nuevo camión se escuchó a lo lejos, diferente al primero. Con un destello de luz deslumbrante se abalanzó hacia la plaza, y en su mente, la escena se tornó oscura. ¿Qué nuevas sorpresas traería consigo? ¿Serían aliados o enemigos? Y así, las preguntas comenzaron a pesar de nuevo. Mientras el ambiente se llenaba de consigna y unidad, una sombra más grande se preparaba para entrar en la historia. La lucha se intensificaba. Miguel y Alma, de pie entre la comunidad reunida, sentían el pulso de la esperanza resonar en el aire. El camión que se acercaba iluminaba la plaza con luces brillantes, como si estuviera expuesto a sus miedos y desafíos. ¿Qué traerá eso?, susurró Alma, con los ojos fijos en el vehículo que se detenía frente a ellos. El motor del camión rugió suavemente mientras la multitud contuvo el aliento. Pero pronto las puertas se abrieron y un grupo de jóvenes emergió, con pancartas en sus manos y determinación en sus corazones. Eran estudiantes, padres de familia, vecinos que habían oído los llamados de ayuda de Miguel y decidieron unirse a la lucha por su comunidad. «Estamos aquí para apoyarlos», gritó una de las jóvenes, levantando su cartulina que decía «Juntos somos más fuertes». La alegría se desbordó en la plaza. Miguel sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Finalmente estaban siendo escuchados. Las voces en unidad comenzaron a llenar el aire como una sinfonía. «Defendamos nuestras raíces». El hombre de traje, que aún se mantenía firme con una expresión arrogante, se vio de repente rodeado. La multitud se agolpó a su alrededor, cada persona sintiendo que su valor se reafirmaba. Miguel avanzó hacia él, comenzando a sentir una chispa de poder. «No nos intimidarás. Esto no es solo nuestro negocio, es nuestra vida.
Y este es nuestro hogar, afirmó con voz firme, el hombre de traje, incapaz de romper la solidaridad que había tomado forma, retrocedió, pero su mirada seguía siendo de desdén. No olviden que el sistema está de nuestro lado. Su lucha es fútil, contestó, pero el eco de sus palabras se desvanecía entre la multitud unida. Como respuesta, Miguel levantó la voz. Si el sistema no está de nuestro lado, entonces lo cambiaremos. Juntos. Esta comunidad, unida en la lucha, no se rendirá ante amenazas. La dignidad y el respeto son más poderosos que cualquier dinero que intenten ofrecernos. Cada palabra resonaba, y la multitud apoyó su declaración con vítores y aplausos. Con el fuego de la determinación en su pecho, Miguel sintió que la auténtica transformación que había buscado no era solo personal, sino colectiva. Eran más que un negocio que defender, eran una familia dispuesta a enfrentar al mundo. Miguel miró alrededor, observando a su madre con lágrimas de orgullo en los ojos y a sus amigos levantando carteles. La comunidad había superado su miedo, ahora había un camino claro hacia el futuro, sin embargo, la tensión aún pesaba en el aire. El grupo de oficiales, con Luis a la cabeza, se acercaba cautelosamente. Miguel sintió una punzada en su corazón al ver el conflicto en la mirada de su antiguo amigo. Luis, somos el mismo pueblo. No dejemos que la confusión nos divida, exclamó, extendiendo la mano hacia él. Luis vaciló, claramente dividido, su mirada entre la lealtad a los oficiales y su amistad por Miguel. La multitud se calló, todos conteniendo la respiración ante la batalla interna de Luis. Después de un largo silencio, él dio un paso adelante, su voz temblorosa, no quiero estar en tu contra. Miguel se acercó más, su corazón latiendo con fuerza. Entonces únete a nosotros. Juntos somos un gran cambio. Tu voz también cuenta. Las palabras resonaban en el corazón de Luis, sus compañeros se movieron inquietos a su alrededor, la escena se volvió tensa de nuevo, pero la esperanza estaba presente. Uno por uno, otros oficiales comenzaron a mirar a Luis. Una señal, quizás, de que la humanidad aún podía prevalecer. Me he tenido que preguntar a mí mismo, ¿cuántos han sido ignorados en este sistema? ¿Cuántas historias de lucha han sido silenciadas?, dijo Luis, mientras comenzaba a quitarse el gorro de la policía. Un aplauso desgarrador estalló entre la multitud, reflejando una unión que había desafiado todas las expectativas. La transformación quedó clara, no era simplemente una lucha contra un grupo inversor, sino una batalla por el respeto a sus vidas, sus historias y su comunidad. Un movimiento que resonaría mucho más allá de esa plaza. Esta noche somos uno. Luchamos por lo que es nuestro, por nuestra dignidad, gritó Miguel. Las voces se elevaron al unísono, un clamor que resonó con fuerza. En ese momento, la posibilidad de un futuro compartido y brillante se iluminaba en sus corazones. El hombre de traje, sintiendo la presión crecer, se volvió hacia su grupo. Es solo un juego de poder, lo que están solicitando es imposible, balbuceó, mientras el entorno se encendía con valor y unidad, pero Miguel sabía que el poder estaba en la comunidad. No es imposible cuando nos unimos. No es solo hablar, es actuar. Y hoy haremos historia. Entre vítores y música que rebotaba en las paredes de su hogar, la comunidad se unió en un baile de esperanza, riendo y demostrando que el miedo ya no definiría sus vidas. Miguel sintió que cada lágrima de angustia, cada momento de duda, había valido la pena. La lucha no había terminado, pero el compromiso para abrir un futuro nuevo había comenzado. Cuando la celebración continuó, lo importante no era solo resistir, sino también construir. La historia de su familia, su comunidad, estaba bien viva, floreciendo entre sus manos, un legado que ya no podía ser arrebatado. La luz de la esperanza brillaba en el corazón de cada persona presente y Miguel supo que aunque el camino sería largo, habían dado un paso hacia la victoria. Y así al final de la noche, mientras las estrellas centelleaban en el cielo, Miguel miró a su lado a su hermana y a su madre, comprendiendo que nunca más caminaría solo. La lucha los había unido y juntos construirían su propio futuro, un futuro lleno de amor, resistencia y comunidad. Y mientras el murmullo del vecindario se calmaba, un nuevo comienzo se asomaba brillante y prometedor. Recuerda, ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta qué te ha parecido este final, tus sentimientos y reacciones son muy importantes para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Juntos podemos hacer ruido.